Vamos a hacer la introducción al tema de la integral definida. Ya tenemos la información aquí en pantalla y vamos a hacer una lectura de la misma. La integral definida es uno de los conceptos fundamentales del análisis matemático. Es una de las razones fundamentales del uso de la integral como modelo para resolver situaciones reales. La integral definida de una función f de x en el intervalo a, b es igual al área limitada entre la gráfica de la función f de x, el eje de las abscisas, es decir, el eje de las x, y las rectas verticales x igual a y x igual a b. Lo que dice la definición es que la integral definida resuelve el área de un espacio de la función. Es decir, que si esta función la llevamos a representarla gráficamente, podríamos observar el espacio limitado de dicha función y el área que le corresponde. Esta integral se representa por y se representa básicamente en el mismo estilo de la representación de una integral normal, con el agregado de que ahora tenemos dos elementos que son los límites x igual a límite inferior, y x igual a b, límite superior, que es el espacio que limitamos en la gráfica. Por eso aquí lo ponemos a consideración. A representa el valor límite inferior de la gráfica y b representa el valor límite superior de la gráfica. Ok, dada la definición que acabamos de hacer lectura, vamos a representarla de esta manera. Tenemos aquí una gráfica de una función cuadrática como ejemplo simplemente. La definición de la integral definida dice que es el área limitada de la función f de x, que en este caso la función f de x está aquí representada por la gráfica, aquí la tenemos, que es esta parábola, y los límites verticales x igual a y x igual a b. Es decir, los límites verticales son la región limitada de valores en x que nos hacen tener un espacio de toda la función de la cual queremos obtener su área. En este caso vamos a poner como ejemplo simplemente que tenemos que visualizar cuál sería el área que estaríamos calculando a esta función en un límite inferior. Por ejemplo, en este caso voy a poner aquí una recta vertical, bueno, una marca vertical que cruce y atraviese el eje de las x en cierto valor, en este caso el 2. Y haremos ahora otro trazo vertical que limite un límite superior, que limite sobre un valor superior. En este caso voy a marcar un trazo vertical que pase por otro valor que sea superior, en este caso un 4. Cruza el eje de las x en el 4. Y dice la definición que es el espacio limitado entre la gráfica, los verticales, los ejes verticales x igual a a, o los límites verticales x igual a y x igual a b, y el eje de las abscisas, en este caso aquí está marcado. Por lo tanto, el espacio limitado que acabamos de remarcar, este que estamos marcando, solamente para ilustrar a qué nos referimos, pero ya era evidente, todo este espacio es al que se le estaría resolviendo el área. A esto le llamamos la integral definida
entre los límites superior e inferior para la función f de x. A esto se le llama, a esto visualmente le decimos integral definida. Ahora, si hacemos lectura de la información que agregamos con la gráfica, dice: si la función f mayúscula es una función primitiva de f minúscula en el intervalo a, b, por la regla de Barrow se tiene que la integral definida entre los límites a y b de la función f de x es igual a la integral de la función con el límite superior menos la integral de la misma función, obviamente, en el límite inferior. Significa entonces que después de calcular la integral a la función, la vamos a sustituir con el límite superior menos con el límite inferior. El resultado de esa diferencia entre el límite superior y el límite inferior será el espacio, el área del espacio limitado para dicha función. Vamos a poner un ejemplo simple con gráfico de lo que esto significa. Tenemos aquí una situación donde vamos a demostrar el área de una región de la función f de x igual a x que ya tenemos graficado aquí. En los límites x igual a 0, que sería el límite inferior, y x igual a 4, que sería el límite superior. Si nosotros marcamos en la gráfica a qué nos referimos, entonces significa que aquí está la gráfica f de x igual a x, que es esta recta, y queremos encontrar su área en el límite x igual a 0, y por eso voy a hacer este trazo vertical cruzando el eje de las x en el 0, y el límite x igual a 4. Haremos lo mismo cruzando por el valor 4 del eje de las x, y si complementamos esto con limitado sobre el eje de las x, lo que vamos a obtener aplicando la regla de Barrow es el área que estamos aquí señalando. Todo este espacio lo vamos a calcular. Bien, apliquemos el formato de la integral definida con la información que tenemos aquí. Mi función es x entre los límites x igual a 0 y x igual a 4. Como integral definida, esto se representa como la integral de x en los límites 0 y 4. Esto es lo que vamos a hacer. El teorema fundamental del cálculo dice que la integral definida entre los límites a y b para una función f de x, que es lo que acabamos de leer en la página anterior, es igual a la integral en sustitución con el límite superior menos la integral de esta función sustituyéndolo con el límite inferior. Entonces lo vamos a poner en práctica con nuestra función x. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es calcularle la integral a la función. La integral de x, que es la integral de x que sabemos que tiene como exponente el 1. Y como tiene exponente 1, la regla indicaría que le sumemos 1 al exponente y dividamos entre ese mismo valor. Por lo tanto, la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Aquí no vamos a usar el más c acostumbrado. ¿Por qué? Porque el resultado después de la sustitución con los límites va a ser un valor en concreto. Por lo tanto, el más c no cabe dentro de esta explicación. Pero lo que sí vamos a hacer es agregar como parte del proceso una línea vertical
en la que vamos a poner los límites a los que estamos refiriéndonos, en este caso 0 y 4. Así lo vamos a hacer. Y lo que sigue es aplicar la sustitución que la regla nos pide. Entonces, vamos a sustituir la integral que ya nos dio x cuadrada sobre 2, primero con el límite superior x igual a 4, sustitución de la variable con el valor 4. Vamos a poner con corchetes para diferenciar ambas sustituciones que hagamos. X cuadrada sobre 2 con el límite superior sería 4 al cuadrado sobre 2. Cerramos el corchete y le vamos a restar, porque la regla dice que es la diferencia, el límite inferior, que es 0. 0 al cuadrado sobre 2. Y eso es lo que vamos a resolver. Ok. Primer corchete dice 4 al cuadrado, por lo tanto tendríamos 16 entre 2, menos segundo corchete dice 0 al cuadrado, 0 entre 2. Si resolvemos los corchetes, el primer corchete 16 entre 2 nos va a dar 8, menos el segundo corchete 0 entre 2 nos da 0. Ok, tenemos que hacer la diferencia 8 menos 0. Tiene corchetes, los corchetes los usamos pues para diferenciar ambas sustituciones, pero también para en el momento en el que haya un juego de signos involucrados podamos distinguirlos y después evaluarlos. En este caso no nos afecta porque no hay signos que nos hagan cambiar aquí, por lo tanto vamos a quitar los corchetes de manera directa. 8 menos 0. Y pues si hacemos la operación, 8 menos 0 nos da 8. 8 es la integral definida de la función x entre los límites 0 y 4. Pero ¿qué significa este 8? Ya dijimos que la integral definida representa el área limitada de una función. Y como es el área de en este caso de una función, las áreas se resuelven en unidades cuadradas. Unidades cuadradas, en este caso el término unidades, porque nuestro tema, pues aquí en el plano cartesiano no sabemos si nos referimos a qué tipo de unidades de medidas tenemos, por lo tanto simplemente le aplicamos unidades cuadradas. Esto es la integral definida para este caso de la función x, y esto es lo que mide el espacio limitado en la gráfica. Esto mide 8 unidades cuadradas. Si ustedes lo quieren demostrar o lo quieren comprobar, pues el ejemplo está dado para que se den cuenta que con la función x y los límites 0 y 4 estamos viendo un triángulo rectángulo marcado en el espacio. Si ustedes aplican el área para un triángulo, van a encontrar el mismo resultado en la gráfica. Obviamente pudieran preguntarse, bueno, ¿y para qué hacemos la integral definida si puedo aplicar el área de un triángulo? Pues sí, porque el ejemplo está dado con una recta. Pero ¿qué pasaría si mi función es tiene una región curva, como las parábolas o como las funciones cúbicas o cualquier otra funciones que también generan espacios curvos? Sería muy complicado resolver el área porque tendríamos que aplicar ciertos métodos y estrategias que ahora pueden resolverse si aplicamos a través de su función la integral definida. De esta manera demostramos el uso de la integral definida para encontrar el área de cierto espacio de una función. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, Kevin, por tu introducción.